en la semana, las fiestas patrias. Y en lugar de predicar acerca de algo con las fiestas patrias, decidí enviar el video en la semana y hacer otro tema hoy, que es el ciclo que sigue, porque ya terminamos nuestro ciclo acerca de las 7 iglesias en Apocalipsis. Y entonces estamos ahora entrando en un nuevo ciclo de sermones. Y creo que va a ser de ayuda para nosotros porque como el país va en el proceso paso a paso y ya esperamos estar haciendo una transición a una vida un poco más normal, también queremos prepararnos para volver a algo de normalidad con los, y lo estamos haciendo también paso a paso. Empezamos con cultos por Facebook y ahora estamos en Zoom y hemos ido cambiando las cosas paulatinamente para que podamos ajustarnos a lo que podemos hacer bajo la cuarentena y volver hacia normalidad. Y ahora lo que vamos a hacer es un ciclo de sermones acerca de los elementos del culto y vamos a ver qué es lo que hacemos en los cultos iglesia. ¿Por qué es tan importante venir a los cultos? Pero en lugar de decir hay que venir a los cultos, porque eso hemos dicho mucho, uh, vamos a también hablar de los elementos del culto y por qué son importantes y cómo hacerlo y cómo perfeccionar lo que estamos haciendo. Entonces, en cada domingo de este ciclo vamos a ver un elemento del culto y vamos a profundizar un poco lo que es o dependiendo del tema. Por ejemplo, hoy el tema es la oración. Y entonces lo voy a hablar, no voy a decir una definición de oración, porque creo que todos sabemos más o menos lo que es oración, sino que voy a enfocarme en cómo hacerlo. Pero en otros temas vamos a enfocarnos probablemente en cómo hacerlo, por qué es importante en el culto. La oración, tengo mucho que puedo decir acerca de la oración, hablar de la oración, pero hoy tengo que limitarme a lo que es nuestro tema. Y nuestro tema es el culto. Y entonces voy a hablar no de la oración privada que uno hace en su casa, sino de la oración que hacemos como congregación, la oración congregacional, la oración que hacemos como un cuerpo de Cristo. ¿Cómo hacemos esa oración y cómo es diferente a la oración que debemos llevar nuestro día a día? Porque es diferente y tiene que ser diferente y eso no es malo, sino que es bueno y necesario, inevitable. Y entonces vamos a ver un poco acerca de la oración. Ustedes me conocen y saben que mi enfoque generalmente es más en la enseñanza, en la sana doctrina, en la predicación y la lectura bíblica. Pero no por eso quiero decir que la oración es menos importante. Y una de las cosas que a mí me encantó, que aprendí hace muchos años, fue un predicador que me preguntó que para el pájaro, ¿cuál ala es más importante? ¿Su ala derecha o su ala izquierda? Y la verdad es que sin las dos funcionando bien, un pájaro no puede volar. Y nosotros en nuestras vidas privadas y también en la iglesia necesitamos sana doctrina y también necesitamos la oración con el Señor para tener una buena vida de iglesia. La oración es un tema bien importante en el Nuevo Testamento. Jesús se apartaba para hacer oración con sus discípulos en varios momentos en los evangelios. También dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos a orar según sus preceptos y no como los religiosos de su día. También vemos en Juan 17 ejemplo de una oración larga que Jesús hace en presencia de sus discípulos también. Después, en la iglesia primitiva, en Hechos, vemos la importancia de la oración una y otra vez en la iglesia primitiva. Vemos la iglesia dedicada a una oración completa en su vida diaria. Y entonces nosotros vemos que la oración es importante. También en las cartas de Pablo y de Santiago encontramos la oración mencionada varias veces.
Entonces sabemos que es importante a lo largo del Nuevo Testamento. No es algo que uno ve aquí y allá, sino que es algo que vemos constantemente en el Nuevo Testamento. Un elemento importante en la vida de Jesús, en la vida de sus discípulos y en la vida de la iglesia. Y entonces lo que nosotros queremos ver es un poco acerca de esta oración. ¿Qué siendo oración congregacional? Hay dos versículos que quiero que ustedes que tomen apuntes. Hay dos versículos que quiero que escriban las referencias para que puedan volver a estos textos varias veces, porque son dos textos que voy a emplear, sino también en otros momentos y probablemente Jaime también en sus sermones. Son dos textos bien fundamentales cuando estamos hablando de los cultos de la iglesia. Y la primera es Hechos 2:42. En Hechos 2:42, hablando de la primera iglesia, eso es justo después de que Pedro predicó el primer sermón de la iglesia y hay miles bautizados y ellos forman la primera iglesia de Cristo. Y dice en 42, Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahí vemos cuatro elementos principales del culto de la iglesia. Cuatro elementos que van a ser enfoques de nuestros sermones en este ciclo. Vamos a agregar un poco más, algunas cosas más que hacemos en el culto que no se mencionan directamente ahí, aunque creo que son implícitas en las cosas ahí. Pero estos cuatro elementos son los elementos que diríamos que son la base del culto cristiano. La enseñanza que hacemos a través de predicación, muchas veces, o lectura bíblica. También tenemos ahí la confraternidad o comunión. También tenemos ahí la Santa Cena o la Cena del Señor, que dice ahí el partimiento del pan. Y finalmente la oración. Y la oración es lo que vamos a ver hoy, pero los otros temas son importantes también, el fundamento de lo que es el culto cristiano. El otro texto que quiero que anoten los que toman apuntes es 1 Corintios 14:40. 1 14:40. Y ahí dice, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y es un principio que Pablo dice que es aplicable para todas las iglesias de Cristo. Él dice, las iglesias de Dios no tienen otra costumbre. Todo se hace decentemente y ordenadamente. Dios, según Pablo en este mismo capítulo, no es un Dios de confusión ni de caos, sino de orden. Y entonces Él nos deja hacer las cosas ordenadamente. Entonces, en la oración también tenemos que aplicar este principio, que todo lo que hacemos, lo hacemos decentemente y con orden. También él dice en este capítulo que todo lo que se hace en el culto también debe tener un componente de edificación, que es para ayudar al cuerpo. Lo que hacemos en el culto no es para uno, es para todos. Cuando yo predico, no predico solamente para mí, aunque tengo que aprender también, pero predico para la edificación de todos. Si hablo lo que quiero hablar y no edifica a nadie más, ¿qué he hecho? He gastado su tiempo nomás. Lo que estamos haciendo aquí es que debemos enfocarnos en la edificación del cuerpo, que cada uno pueda crecer espiritual. Entonces, todo lo que hacemos en el culto tiene una orientación para la edificación del grupo. Entonces, la oración congregacional es una oración bastante importante y es algo que nosotros tenemos que cumplir en los cultos, en las actividades de la iglesia. Nosotros, antes de la pandemia, no teníamos un momento en la semana a la oración,
Pero después de la pandemia empezamos a congregarnos, juntarnos los días jueves, como ustedes vieron en los avisos, que nosotros hemos hecho constantemente durante la pandemia. Hemos juntado para hacer oración. Es importante que la iglesia tenga oración congregacional. Fuera de eso, también tenemos oración en los cultos y ustedes probablemente que tenemos oración, alabanza, oración, alabanza, oración, alabanza. Y nuestra idea es que la oración no debe ser menos importante que la alabanza. La oración es igual de importante. De hecho, en estos cuatro elementos que se menciona ahí en Hechos 2:42, la alabanza no está ahí. La oración sí. Si tenemos que elegir una oración, tendríamos que elegir una oración. La oración es más fundamental para un buen culto al Señor. Y lo que vemos en Hechos es que cuando la iglesia está dedicada a la oración congregacional, la iglesia tiene fuerza, vitalidad, crecimiento numérico y crecimiento de los miembros. Y entonces nosotros queremos replicar lo mismo en nuestra vida. Entonces voy a destacar algunas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo oración congregacional, y eso se aplica en el culto principal del día domingo y también se aplican en oraciones en estudios bíblicos o en nuestro día de oración en los. Entonces, estos principios se pueden aplicar en muchos contextos cuando estamos reunidos como cristianos y estamos haciendo una oración pública dentro del grupo. La primera cosa que quiero decir es que la oración debe ser estratégica. Con eso se aplica en la vida personal y también en la vida congregacional. Hay varios elementos que cada oración bueno, que una vida de oración completa debe tener. Uh, una oración específica puede ser más enfocada en una u otra cosa, pero una oración completa tiene estos elementos. Nosotros usamos varias formas de recordar las cosas. Yo ocupo la palabra alas para recordar que tenemos el agradecimiento, el loor, que es alabanza. También tenemos el arrepentimiento y la petición o súplica, en este caso, alas, para recordarlo fácilmente. Y entonces lo que nosotros hacemos es que en los cultos siempre tenemos estos elementos. Tenemos primeramente una oración de agradecimiento, seguido por una oración de loor o alabanza a Dios, seguido por una oración de arrepentimiento o confesión de pecados. Y también tenemos una oración de peticiones o súplicas. Y en estos elementos, cuando estamos haciendo oraciones, a veces tenemos entonces una oración enfocada en una cosa, pero la idea es siempre tener una vida de oración equilibrada, una vida de oración completa, tal como uno no come solamente carne o solamente pasta o duras. Uno, para tener una vida saludable, tiene que comer un poco de todo en su proporción. Y entonces nosotros también en nuestra vida de oración hacemos lo mismo. Tenemos momentos de alabanza, tenemos momentos de agradecimiento, tenemos momentos de confesión de pecados, tenemos momentos de peticiones. Y todo eso es bueno en su lugar. En lugar de hacer 4 oraciones con 4 componentes, decidimos en nuestros cultos hacer una oración enfocada en cada uno de esos componentes. Entonces tenemos una oración enfocada completamente en agradecimiento y después una oración dedicada exclusivamente a alabarle a Dios y una oración dedicada a confesar nuestros pecados como grupo, confesar nuestras falencias, nuestras fallas como grupo y para intentar
en nuestra intención de hacer un cambio, y eso es arrepentimiento. Y finalmente, obviamente, tenemos el momento de peticiones o súplicas, donde cada uno puede expresar una cosa que quieran que la iglesia tenga en cuenta en sus oraciones también. Y ahí puede ser bien simple. Voy a entrar un poco más en ese aspecto en un momento. Pero quiero decir que una vida de oración siempre tiene estos cuatro componentes. Muchas veces nos enfocamos en peticiones y es muy fácil enfocarnos en peticiones, lo que necesito, lo que veo que otra persona necesita. Y Dios nos ha pedido hacer eso, no es malo para nada, es algo natural que estamos enfocados en las presiones, en las cosas, en la necesidad de otra persona y queremos apoyar a través de la oración. Eso es bueno y es algo que Dios nos ha pedido hacer. Pero no es el de la oración y no debe ser nuestro enfoque total tampoco. Y por eso lo tenemos después de los otros elementos. Primeramente tenemos agradecimiento y loor y arrepentimiento para tener en cuenta que esas cosas también son muy importantes. Y de hecho, a mí me gusta siempre recordar, primeramente, dar gracias antes de pedir cosas. Primeramente, reconocer quién es Dios antes de pedir. Porque eso me da la orientación que necesito para pedir de buena forma también. Cuando me acuerdo que estoy en la presencia del Dios omnipotente del universo, el soberano. Eh, Cuando me doy cuenta que estoy en la presencia de un Padre que me ama, que ya me ha dado muchas cosas que no merezco. Entonces ahí me orienta la oración en otra forma. Entonces la primera cosa que quiero decir es que la oración debe ser estratégica. Entonces eso quiere decir que estamos incorporando estos cuatro elementos o componentes de buena oración. Cuando es estratégica en este sentido, eso quiere decir que si te piden enfocarte en una cosa, no es malo enfocarte en esta cosa y omitir otras cosas que a lo mejor están en el corazón de uno. Entonces, cuando me piden hacer peticiones, y a lo mejor en mi corazón lo que quiero hacer es confesión, hacerlo ordenadamente. Si me piden hacer una petición, voy a orar por esta petición en lugar de orar por lo que quiero hacer yo. Me someto al cuerpo para hacer lo que se necesita en el momento apropiado. Entonces eso se llama estrategia y no es malo. La estrategia es bueno porque nos ayuda a potenciarnos, porque una persona enfocada puede hacer más en su área que una persona haciendo muchas cosas, pero debajo de su capacidad. Entonces, ahora tenemos la cosa en el mundo moderno de multitasking, donde hacemos muchas cosas a la vez. Y la verdad es que hacemos más de lo que debemos hacer y a la mitad de la calidad que debemos hacerlo. Y entonces, a veces enfocarnos en una cosa nos permite hacer esa cosa mejor. Entonces, cuando nos piden hacer una oración de cierta área, lo podemos hacer. Y aunque a lo mejor es incómodo en el principio, aprendiendo esta costumbre se va a mejorar. Y eso quiero decir, en muchas de las prácticas que vamos a hablar como culto, hay cosas que tenemos que mejorar. Y no somos siempre perfectos en lo que hacemos. Estuve el otro día revisando porque en mi compu tengo guardado, bueno, en la nube, tengo guardado mis sermones antiguos. Y a veces repaso algunos sermones antiguos que tengo ahí en los archivos. Y a veces veo un sermón y digo, ¿cómo es que prediqué esa cosa? Es terrible, aburrido y desenfocado y la estructura está mal. ¿Y cómo es que pensé que...? Y me doy cuenta que tengo que irme perfeccionando. Todo lo que hacemos, hacemos así. La primera vez que hacemos algo, vamos aprendiendo y hasta ver después con más madurez, no nos damos cuenta. Y en eso nos ayuda también tener personas que a veces nos pueden orientar para corregir cosas. Me recuerdo una de las primeras veces que me invitaron a predicar en un lugar que no fuera mi iglesia. Estuve en Ohio y estuve contento. Estuve en el estado de Ohio y me invitaron
a predicar en un congreso de varones en Kentucky. Y entonces viajé para allá, prediqué un sermón que pensé que estaba buena. Y después del sermón se acercó un hermano que yo había conocido en otra iglesia 5 años antes. Y él se acercó y dijo, Mike, eso fue terrible. Y dije, ¿qué parte? Y él dijo, la conclusión, estaba mal. Y dije, ¿por qué? Y dijo, porque no diste una invitación. Y aquí tenemos muchos que no son cristianos y no les diste una oportunidad de ser salvos. Sí, medio importante, ¿no? Me había omitido algo importante en mi sermón. Y si él no hubiera tenido la valentía de corregirme en este momento, a lo mejor hubiera hecho un costumbre de hacer lo malo. Y no que estaba siendo un mal predicador, sino que tenía que perfeccionar lo que estaba haciendo. Entonces a veces encontramos eso y en la oración, sobre todo como es algo personal y emocional, es difícil recibir correcciones a veces. Pero es algo que también podemos perfeccionar. Podemos recibir eso, aunque duela en el momento de escuchar, podemos recibir estas cosas, incorporar estas cosas para perfeccionar y mejorar nuestra vida espiritual. Entonces, esto estamos haciendo como iglesia, como cuerpo. Entonces, la oración es estratégica. La oración también es situacional. Y quiero decir con eso que estamos considerando el momento en que estamos haciendo la oración. Y entonces, cuando estamos pensando en la oración congregacional, una cosa que quiero mencionar es que la oración congregacional tenemos que considerar el ambiente. En eso, cuando estamos considerando el ambiente de una iglesia, hay cosas que tenemos que pensar que no pensamos en la vida personal cuando estamos orando en la vida privada. Por ejemplo, en la vida privada, mi volumen no importa nada. Pero cuando yo estoy en un grupo frente a la congregación, tengo que hablar en una voz audible. Tiene que ser una voz suficiente para que ellos me escuchen, para que todos me escuchen. Si estoy frente a la congregación y tengo mucha vergüenza, o me siento muy tímido y hablo, y entonces ustedes no entienden nada de lo que digo, porque no estoy hablando bien, porque me da nervios, ¿cierto? Entonces algo que tengo que hacer es calmarme y hablar con buen volumen, buena dicción, aunque sea con un acento gringo, eso no puedo controlar, pero tengo que hablar lo mejor que puedo para que la gente ojalá me pueda entender. Entonces, porque la idea es la edificación del grupo, no de uno. Entonces, lo que hablo tiene que ser algo que todos pueden entender lo que estoy diciendo para que ellos puedan saber si están de acuerdo o no con lo que estoy orando. Y en la oración tenemos una forma de expresar que estamos de acuerdo con lo que se ha dicho. Y es la palabra amén. Y decimos la palabra amén para decir, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Pero ¿cómo puedo decir eso si no he escuchado, si no he entendido lo que se dice? No puedo. No puedo estar de acuerdo con algo si no entiendo o si no he comprendido lo que se dice. Entonces, la oración pública tiene que ser una oración que la gente pueda escuchar y entender. Entonces, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en hablar bien, con claridad, con volumen, con nitidez. Me acuerdo de mi primer sermón. Voy a dar algunos ejemplos personales para que ustedes puedan también ver que tengo que hacer lo mismo. Todos tenemos que hacer lo mismo. La primera vez que prediqué, tuve 14 años, 15 años, y me invitaron a predicar en mi iglesia. Yo fui el joven más tímido que conocían. Tímido al exceso. Y me pidieron predicar. Y me daban muchos nervios. Y subí con unas tarjetitas así que ocupan en el colegio. Y ahí tenía mis apuntes.
Y subí con esos, pero no había pensado poner números de página ni nada. Me subí con mucho nervio y estaba temblando así, hasta que me soltaron las tarjetas y se cayeron al suelo, desordenados. Un montón de notas, pero yo no tenía idea de qué orden ni nada. Junté todo y prediqué. 7 minutos, sin respirar, a lo mejor una vez, pero hablaba todo así. Y me senté. Fue malo. ¿Por qué? Porque tenía nervios. Y todos tienen que pasar por un proceso así. A lo mejor las primeras veces que oramos en público va a ser súper incómodo. Y eso está bien, es parte del proceso. Y lo que hacemos es que aprendemos de eso. Hay que hacer ciertas cosas. Lo que me ayudó a mí en este momento fue que el pastor de nuestra iglesia se me acercó y me dice, Mike, ¿tuviste mucho nervio? Sí, mucho nervio. ¿Y sabes lo que me dijo? Está bien. El día en que tú pierdes estos nervios, quiere decir que no estás tomando en serio lo que estás haciendo. Lo que tienes que hacer no es perder el miedo, sino controlarlo. Y entonces ahí me enseñó a respirar, a controlarme, a relajarme, pero no diciendo que no tenía que tener miedo, sino que tenía que controlar el miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo cosas en público. Y queremos hacer eso, y quiero hacer eso, porque como iglesia queremos invitar a más gente a participar en elementos del culto. Y entonces, pero a muchos les da nervios y no quieren hacerlo. Y en la oración, pero yo no sé orar. Y queremos decir que mientras que queremos hacer los cultos ordenados, también es comprensible que cuando uno está recién empezando, que va a hacer cosas con nervios o por los nervios, o va a decir cosas que a lo mejor no debemos decir, pero es parte del proceso. Y yo puedo ver las caras de varios de ustedes y saber cuando llegaron y empezaron a orar en público por primera vez, súper incómodo, sin confianza, con mucho nervio, pero se han mejorado por la experiencia, por la práctica de hacerlo. Eso es algo que todos tenemos que hacer. Y entonces quiero animarles a todos a hacer eso, a predicar, a orar en público, a dar la confianza de hacer lo que hay que hacer. Entonces, eso tenemos que hacer. También tenemos que considerar el tiempo o la duración de la oración. Si tenemos un culto y nosotros apuntamos por tener un culto de 1 hora y media, no podemos tener oraciones de 20 minutos, 30 minutos, o si hacemos eso no vamos a tener tiempo para los sermones. Y quiero predicar. Entonces, mis sermones ya no son de 7 minutos, así que hay que tener tiempo. Entonces, la idea aquí es que también podamos controlar qué tan largos son nuestros momentos de oración. En Mateo 6:7, Jesús dice a sus al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus muchas palabras. Nosotros sabemos que Dios nos entiende la primera vez que decimos algo. Si yo digo, pido que ayudes a tal persona, Dios ya lo ha escuchado, bueno, ya sabía de antemano que iba a decirlo, y lo digo, y Él ya lo tiene en mente. No tengo que decirlo 5 veces para que Dios preste atención. Dios ya está prestando atención, me va a escuchar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer también que podemos decir las cosas de una forma simple, una sola vez, y que Dios nos va a escuchar. Ahora, ustedes a lo mejor piensan en una parábola de Jesús en que hay una viuda que es persistente con un juez pidiendo que él haga justicia. Tenemos que orar muchas veces, pero eso no quiere decir que la oración tiene que ser larga, sino que nosotros tenemos que volver a pedir, volver a orar y tener una oración constante, no que tiene que ser una oración larga. Jesús también critica a los fariseos y los escribas
que oraban con oraciones largas para ser bien vistas. También a veces tenemos una sensación que una oración larga es una oración más espiritual. A lo mejor son los menos espirituales los que hacen su oración chiquitita, corta, breve. Pero no es siempre así tampoco. La oración efectiva puede ser bien corta. Si ustedes leen el sermón modelo de Jesús en el Sermón en el Monte, el Padre Nuestro, como se conoce, si uno lo lee en 30 segundos. ¿Es una buena oración o mala oración? Es buena, es la oración modelo, por algo, es una oración tal como Jesús quiere. 30 segundos. ¿Por qué? Porque lo largo no es lo importante. El contenido, la actitud es más importante que el largo, la duración de una oración. Entonces, si uno quiere orar y no tiene las palabras y dice, Señor, ayúdame, es suficiente. De hecho, Jesús hace un ejemplo de eso, de un pecador y un fariseo que están juntos pidiendo perdón. Y el pecador simplemente dice, ten misericordia de mí, soy pecador. Y dice que este fue escuchado por Dios. No el fariseo, que con muchas palabras decía, mira, te doy gracias, que no te, porque la actitud, la sencillez de corazón, el enfoque es más importante que qué tan largo es la oración o qué tan elocuente es una oración. Entonces nosotros podemos hacer oraciones cortas y auténticas para hacer nuestra oración. Cuando digo auténtico, también quiero decir que en la oración no tenemos que fingir emociones. Si tenemos emociones, podemos expresar las emociones. Si es un momento triste y te da para llorar, está bien. Si es un momento de alegría y te da para eso, está bien. Pero lo que no debemos hacer, en mi opinión, es fingir emociones. Y hemos escuchado a veces, hay gente que cuando llegan a cierto momento en su oración, empiezan a llorar. Después de este momento lo apagan así. Cuando uno puede empezar así y apagar así el llanto, no es un llanto auténtico. Igual que una sonrisa. Una sonrisa nace aquí y crece lentamente y después se desaparece lentamente. Cuando es falso, es rápido. Y todo el mundo sabe que es falso. No, eso no es alegría. Entonces, lo que tenemos que hacer en la oración también es ser auténtico con Dios. Cuando tenemos emociones, lo expresamos, pero no tenemos que fingir. Dios sabe lo que está en el corazón y Él sabe si el llanto o la sonrisa es real o no. La única cosa que hacemos con una emoción inauténtica es impresionar a otras personas. Pero nuestra intención en la oración no es impresionar a otra persona, sino edificar a otra persona. Y eso es muy distinto. Entonces no fingimos emociones, expresamos emociones reales, pero sin fingir, siempre auténtico. Y nuestra oración debe ser ordenada. Entonces tenemos primeramente que es una oración estratégica, es una oración situacional y es una oración ordenada. Aquí te quiero decir que en nuestras oraciones públicas tenemos que tener cuidado con el contenido. En mi vida personal, a lo mejor estoy pidiendo por una persona y yo sé cuál es su tentación. A lo mejor yo sé que una persona es drogadicta. A lo mejor sé que una persona está en problemas matrimoniales. A lo mejor sé que una persona está en una crisis económica. Pero no voy a mencionar eso en una oración pública porque esta información no es información pública. En mi oración privada puedo mencionar eso a Dios si quiero. En una oración pública quiero tener cuidado primeramente de no infringir contra la confianza con la persona. Si me contó algo en confianza, no lo voy a decir en público. Y nadie debe hacerlo. Y lo otro es que no quiero
ser kawin, no quiero chismear. Quiero decir las cosas apropiadamente para el grupo. Entonces, cuando hay cosas privadas, lo mantenemos privado. Y si es muy privado y muy delicado, a lo mejor ni siquiera voy a mencionar el nombre. A lo mejor voy a decir, hay un hermano que está en un crisis, punto. Y ustedes no tienen que saber cuál es el crisis para orar, ni siquiera tenemos que saber quién es para hacer una oración. Mira, pedimos por el hermano que Mike conoce que tiene un problema. Y eso es suficiente porque Dios ya tiene los contenidos. Y no es importante si nosotros sabemos o no todos los detalles. Lo importante es que expresemos a Dios. Entonces, hay una idea que a veces escuchamos que con más detalles se concreta la cosa. Y he escuchado oraciones que dan la dirección de la persona, el color de su casa, no sé, usa lente o no, porque piensa que con más detalles se concreta más. Pero eso no es algo que enseña la Biblia. Nosotros podemos orar en términos generales y Dios ya sabe cuáles son los detalles. Y Dios tiene el poder para operar si nosotros conocemos los detalles o no. Nosotros oramos y pedimos la voluntad de Dios, pedimos lo que nosotros queremos pedir, pero no queremos caer en chismear o exponer cosas privadas en un momento público. Entonces, siempre con cuidado con los detalles cuando estamos haciendo peticiones y también cuando estamos haciendo la oración. Cuidado con lo que mencionamos, cuidado con nuestras palabras. Nuestra actitud debe ser una actitud de humildad. También no estamos declarando ni decretando cosas, estamos pidiendo cosas. Humildad frente a Dios. Entonces eso también es parte de una oración ordenada. Nos sometemos a la voluntad de Dios. No estoy ahí para declarar y decretar cosas como si yo fuera la persona con autoridad. Cuando nosotros hacemos oraciones, concluimos con una frase en el nombre de Jesús. Pero es más que una frase mágica. Es reconocer y recordarnos que pedimos todo bajo la autoridad de Cristo. Nuestra autoridad. Nosotros somos siervos inútiles. Él tiene poder, nosotros no. Entonces nosotros para tener poder tenemos que conectarnos con Cristo y pedirle a Él actuar. Y entonces eso es lo que hacemos en la oración. Pedimos con humildad en lugar de decretar o declarar o ordenar cosas, como si la autoridad fuera nuestra. También parte de la oración ordenada es que nosotros prestamos atención cuando hay oraciones. Cuando alguien está dando una oración pública, no es el momento para servirte un café, no es el momento para distraer. En la conclusión, pero no estoy hablando todo el rato. Estoy hablando solamente al final, después de escuchar todo, si estoy de acuerdo, digo amén. Creo que eso es suficiente. Si uno quiere decir amén unas veces más, está bien, no voy a explicar eso, pero nunca debe distraer. Y a veces hay personas que apoyan tanto que se distrae de la oración principal que está haciendo y nadie puede prestar atención porque hay muchas voces a la vez. Algo que aprendemos en el pasaje que habla de hacer todas las cosas con orden y decentemente es que en la iglesia una persona habla a la vez. Si alguien está predicando, es una persona predicando y los demás escuchando. Si es, y también en otras cosas también, una persona habla a la vez. Y entonces cuando alguien está haciendo una oración, los demás están prestando atención a la oración que está haciendo
y después apoyando con un simple amén. Al final, a veces, si quiere ser lo más frecuente, se puede, o una aleluya, no sé, nunca al grado que se distrae del tema de la persona orando. Entonces nosotros debemos tener esta costumbre de tener el dominio propio ahí, de escuchar, de prestar atención, de no distraernos con otras cosas porque estamos haciendo una oración y un mini break. No es así. No es el tiempo para servirte. No es el tiempo para pensar en otra cosa, en el almuerzo. Es un momento para enfocarse. Entonces ahí estamos prestando atención sin hacer interrupciones. Y entonces nosotros estamos haciendo la oración ordenada, decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y orden. Y entonces Dios quiere ayudarnos a través de la oración y quiere darnos potencia y fuerza y vitalidad a través de la oración. Pero eso quiere de nosotros hacer la disciplina de orar congregacionalmente de buena forma. Entonces quiero animar a cada uno a tomar la valentía de, si pedimos que hagan una oración el día jueves en el grupo de oración o en el culto dominical, que se atrevan a hacerlo. Ah, Aunque cometemos errores, aunque uno lo haga con nervios. Y si quieren orientación, pueden preguntar a Jaime o preguntarme a mí o a Amalia, que organiza los cultos, o a Nina, que organiza los días jueves, para que podamos orientarnos en la oración. Está bien pedir ayuda cuando uno lo necesita, pero la idea es que vamos potenciando este elemento de los cultos, porque es un elemento fundamental para el crecimiento. Señor, quiero darte gracias en este día domingo, este día para ti, esta reunión, que primeramente darte gracias por la oportunidad que nosotros tenemos el privilegio de poder venir ante tu presencia con oración, donde podemos expresar nuestra, donde podemos expresar nuestro arrepentimiento, donde podemos expresar también nuestras necesidades, peticiones, súplicas. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y que tus oídos están atentos a las oraciones de tus santos, de tus justos. Pedimos entonces que nos ayudes a potenciar nuestra vida de oración como congregación, como iglesia, porque queremos ser una iglesia fiel. Queremos ser una iglesia con fuerza, con potencia, una iglesia que crezca, una iglesia que evangelice de buena forma. Entonces, para eso sabemos que necesitamos de tu poder y por eso venimos ante ti pidiendo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les deseamos unas felices fiestas patrias, que la pasen súper bien, que terminen bien este fin de semana, más o menos largo, entre comillas, pero que hayan podido disfrutar y que hayan podido estar con su familia y todo. Así que le agradecemos a los que se pudieron conectar al Zoom. Sabemos que para algunos es difícil, pero agradecemos su dedicación en eso porque sabemos que están dedicando tiempo para el Señor y no para nosotros. Así que gracias por todo. Nos estamos viendo el próximo domingo. Cuídense. Nos vemos. Bendiciones.